noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. La violencia en las jornadas de protesta llama la atención a las autoridades de gobierno. Durante las protestas se perdieron 6 vidas y se atendió a más de 1.500 personas en el sistema de salud. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, apoya la defensa de la democracia y la paz social en Ecuador tras las jornadas de protestas. El municipio capitalino busca establecer responsabilidades sobre quienes generaron destrucción en bienes públicos y patrimonio de la ciudad. El alcalde Jorge Yunda presentó una denuncia ante la Fiscalía por las protestas destructivas de los últimos días. En las noticias internacionales, también la Organización de Estados Americanos pidió a los países de la región unir fuerzas para derrotar la corrupción. Y en los deportes, Colombia cayó ante Argelia, mientras Chile se impuso a Guinea en una nueva jornada de partidos amistosos de varias selecciones sudamericanas. La violencia que se evidenció en las jornadas de protesta es uno de los aspectos que más llama la atención a las autoridades de gobierno. Durante estos días se perdieron 6 vidas y se retuvieron a más de 200 policías, uno de los cuales aún sigue privado de su libertad. Para la ministra de Gobierno María Paula Romo, la agresividad y violencia evidenciada en las protestas es uno de los aspectos que ratifican la tesis de un intento de desestabilización. Es que se trata de una actuación jamás experimentada en el país. Nunca hemos tenido que custodiar varias instalaciones públicas al mismo tiempo. Nunca hemos tenido que defender rastrillos policiales, militares. En un informe preliminar se determina que 6 personas perdieron la vida en las diferentes jornadas que comenzaron el 3 y culminaron el día 13 de octubre. Esta cifra es distinta a la presentada por la Defensoría del Pueblo, cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte y que podría tratarse de un nombre repetido, el ciudadano de apellido Mosquera. En este caso hay una investigación ya en Fiscalía y en DINASED porque esta es una muerte producida por arma. Pero un dato que es muy importante y que es relevante es que este hecho se produjo en Cumandá. No se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos. Estos días además dejaron 435 policías heridas de gravedad. 2 perdieron uno de sus ojos, mientras que otro deberá ser trasladado al exterior para recuperarse tras ser quemado por una bomba molotov. 202 policías fueron retenidos o secuestrados, 26 unidades de policía comunitaria destruidas, una unidad de vigilancia comunitaria, una VC quemada y 108 vehículos policiales afectados. La funcionaria aclara que existen muchos temas por indagar, como por ejemplo el supuesto operativo policial desarrollado en las universidades Católica y Salesiana, que habían sido declaradas como zonas de paz. Que nadie recibió una instrucción de lanzar gases dentro de una universidad. Ese ingreso, según todos los datos que tenemos hasta hoy, no fue hecho por policías. Y también a que considera fue una campaña de noticias falsas para exacerbar los ánimos a través de redes sociales. La cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo el canal público de Rusia, de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso. Motivo por el cual se iniciarán las acciones necesarias en el sistema judicial, pues para la funcionaria de Estado solo habrá reconciliación cuando exista justicia. Alex Llanos, Medios Públicos. La Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana postergaron para una nueva fecha el encuentro con representantes de trabajadores para encaminar sus pedidos hacia el gobierno. 4 organizaciones no formarán parte de esta mesa de trabajo. Sus dirigentes argumentan que el diálogo con el presidente Moreno es permanente. Ellos están claros en el objetivo. Para los trabajadores del país no pueden haber perjuicios en sus derechos ya adquiridos. El camino para lograr esa meta, dicen, está ya trazado mediante acercamientos permanentes con el gobierno.
Richard Gómez, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, manifiesta que los diálogos deben abrirse a otras aristas. En función de no solamente hablar del tema de los combustibles, sino la política económica, hablar sobre el tema del subsidio al gas que debería ser focalizado. El secretario de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, Remigio Hurtado, señala claramente que en derechos adquiridos no hay marcha atrás. Es decir, las vacaciones se mantendrán en 30 días a los servidores públicos del Ecuador. No se hará un descuento de un día a los trabajadores ni servidores públicos. Para el representante de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados, Iván Peñaranda, tampoco hay espacio para que en el contexto de aplicación de cualquier reforma se perjudiquen los ingresos de los trabajadores y empleados. No puede cobrar un trabajador un sueldo de $500 y cuando le vayan a realizar nuevamente su contrato tenga una disminución de su sueldo. Estas organizaciones no participarán de la mesa de trabajo convocada por la Organización de las Naciones Unidas y Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, resaltó el rol mediador al cual se han comprometido. Ofrecerles alternativas para que vayan más allá de esta posición rígida. Las organizaciones laborales representadas en el Frente Unitario de Trabajadores han confirmado su participación en estas mesas de diálogo, cuya fecha de realización planificada para este miércoles fue postergada para otro día. Javier Ceballos, Medios Públicos. La paz es el único camino para alcanzar la justicia social y la estabilidad y sostenibilidad económica del país. Así lo afirmó un jurista y también el representante de la Organización de Naciones Unidas en Ecuador. El jurista Gabriel Galán considera importante el logro del gobierno y las organizaciones sociales de haber establecido la paz en el país. Y citó al filósofo y pensador Mahatma Gandhi. El camino para la paz es el camino. Es decir, más allá de la consecución de la paz, el Ecuador necesita fijar un norte. Y hay una ausencia de un gran acuerdo nacional para este tipo de toma de decisiones. Y por eso lo prudente, lo aconsejable, era tratar de restituir el estado de paz. Que en ese contexto ahora si ambos sectores pueden sentarse a dialogar con el propósito de fijar un norte y un rumbo en común para el país. Entendiendo el porqué de la necesidad de las medidas y se puede ir generando de manera creativa estas medidas, el país va a poder salir hacia adelante y va a poder ya tener un horizonte muy bien marcado. Y que ahora es importante un diálogo donde se debe dejar de lado las posturas personales, las ideologías, para dar paso a los intereses del país y lograr una sostenibilidad económica y un futuro mejor para el Ecuador. Cuestión de neoliberalismo, no es cuestión de FMI, no es cuestión de socialismo. Es cuestión de encontrar una alternativa para el desarrollo del país y una alternativa que en el proceso sea incluyente, en la que participen todos los sectores sociales, pero que los sectores sociales también se sienten en la mesa con esa capacidad de comprender la necesidad urgente que tiene el que gobierna, porque gobernar no es fácil. Algo que es incluso apoyado por organismos internacionales como lo hizo Arnold Peral, representante de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador durante el diálogo mantenido entre indígenas y el gobierno ecuatoriano. Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo. Ya llegó el momento de la paz, llegó el momento del acuerdo, pero tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos, tenemos que construir puentes entre todas y todos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, expresó su apoyo a las autoridades de Ecuador después de que el gobierno llegó a un acuerdo con el movimiento indígena para suspender el decreto 883. Very much welcome. Apoyamos a las autoridades. Estos son tiempos difíciles y nos gustaría que las reformas se lleven a cabo y que sean exitosas. Esa fue la reacción de la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, quien celebró que el gobierno de Lenín Moreno tenga en cuenta a todas las comunidades para llevar a cabo sus reformas macroeconómicas. Celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas. Manifestamos nuestras más sinceras condolencias por las personas heridas y fallecidas por la violencia en Ecuador. Su intervención fue durante la presentación del informe de perspectivas económicas globales del FMI. Según las proyecciones del fondo, la economía ecuatoriana se contraerá este año un 0,5% y registrará un incremento positivo del 0,5% en 2020.
La asamblea anual del FMI y del Banco Mundial se tiene previsto que sea esta semana y reunirá a los líderes económicos de sus 189 países miembros. Además, puede ser el inicio de funciones de la búlgara Kristalina Georgieva como directora gerente de la institución en reemplazo de Christine Lagarde. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una declaración por la defensa de la democracia y la paz social en Ecuador, tras las jornadas de protestas que generaron un ambiente de desestabilización en el país. La aprobación fue unánime. La sesión extraordinaria fue solicitada por el gobierno ecuatoriano y como único punto fue conocer la situación vivida en el país durante los 11 días de protesta que culminaron el pasado 13 de octubre. Es por ello que el canciller José Valencia tuvo 20 minutos para exponer los antecedentes, los hechos y las conclusiones que se tienen tras estas jornadas que de acuerdo al gobierno tuvieron un interés de desestabilización. Partidario del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano. Una mezcla de factores en donde primó la violencia y que pese a lo cual el gobierno ecuatoriano asegura que actuó respetando los derechos humanos. No hay un solo herido como por el uso de armas de fuego en el Ecuador. Incluso frente a estas manifestaciones tan violentas, en todas las instancias se empleó, como en todos los países del mundo, gases lacrimógenos y mecanismos no letales para reducir a los más agresivos. Según un informe preliminar del gobierno nacional, fueron 6 las víctimas mortales producto de precipitaciones y accidentes de tránsito, no por actuación de la fuerza pública. Esto a pesar de que existieron atentados a ambulancias, así como a recintos militares. Con disciplina y acatando las disposiciones superiores, los soldados de la Balbina y los policías que llegaron para ayudarles a repeler a los agresores, no usaron armas letales. La exposición del ministro, que además contó con respaldo audiovisual, dejó en los miembros del Consejo Permanente de la OEA con los elementos claros para aprobar una declaración que ratifica el respaldo al gobierno de Ecuador, legítimamente electo. E reiteramos nosso mais firme repúdio a qualquer influencia de actores externos na situação ecuatoriana. En el objetivo de preservar el Estado de Derecho y el orden constitucional en la hermana República del Ecuador. El documento tuvo el respaldo de todos los representantes del Consejo Permanente. A Alex Llanos, Medios Públicos. En la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el respaldo ciudadano en respuesta a los últimos acontecimientos que se desarrollaron en la coyuntura nacional. El jefe de Estado se refirió a los hechos violentos, saqueos y graves perjuicios que produjeron las manifestaciones tanto en ciudades patrimoniales como Quito y Cuenca, así como en varias partes del país. Mencionó además la derogatoria del decreto ejecutivo 883 y la elaboración de uno nuevo, el cual ayudará a la recuperación de la economía y además permitirá focalizar los subsidios para quienes más lo necesiten. Y la Asamblea Nacional analizará este miércoles la situación del país luego de varios días de manifestaciones. El Poder Legislativo sesionará en medio de cuestionamientos a su gestión y también a ciertos asambleístas refugiados en la Embajada de México. En medio de los cuestionamientos a la gestión de la Asamblea por su falta de acción frente a la crisis que se vivió en el país, este miércoles finalmente la función legislativa sesionará para analizar lo acontecido durante las intensas jornadas de manifestaciones. Según el segundo vicepresidente Patricio Donoso, en la Asamblea actuaron con cautela. La Asamblea ha sido sumamente cauta en estos días. El 92% de los asambleístas no viven en Quito, son de provincias. Sin embargo, esa falta de acción fue cuestionada por varios legisladores, quienes aseguraron que era necesario que la Asamblea sesione para conocer y pronunciarse sobre esta situación. Es tarde, muy tarde, la reacción de la Asamblea Nacional. Podíamos buscar otro sector neutral y darle una respuesta a los ciudadanos. El presidente del Legislativo, César Litardo, aseguró el lunes que existían intenciones del correísmo para emprender acciones golpistas a través de la aplicación de una muerte cruzada. Por lo tanto, hay todos los elementos necesarios como para concluir que esto fue el intento. Que no resultó, no resultó. Y como resultado de esto, tú tienes a gente que ha ido a pedir refugio en embajadas que son afines a su ideología. Justamente 4 legisladores de la Revolución Ciudadana, señalados de acciones desestabilizadoras, se refugiaron en la Embajada de México en Ecuador. Desde este movimiento político, señalan que sus intenciones no eran golpistas y que este asilo responde a una presunta persecución política. Nuestra primera prioridad eran los muertos, los heridos, y otros compañeros más han sido sujetos de una serie de
persecuciones por parte de este gobierno. En la sesión convocada para este miércoles, la legisladora de Alianza País, María José Carrión, presentará una moción para que se conforme una comisión multipartidista que investigue estos hechos. Ronito Apanta, Medios Públicos. El general Luis Lara Jaramillo es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente Lenín Moreno lo nombró mediante decreto ejecutivo. También se designó al nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, Luis Altamirano. Conozcamos a continuación sus perfiles. A través del decreto ejecutivo 896, el primer mandatario designó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al general de división Luis Lara Jaramillo. Esto luego de cesar en el ejercicio de sus funciones al general Roque Moreira, quien ocupaba dicho cargo. El general Lara nació en Macará, provincia de Loja, el 27 de diciembre de 1957. Se graduó como subteniente de infantería de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Es licenciado en Administración y Ciencias Militares. Tiene 2 diplomados, uno en Política, Seguridad y Democracia y otro en Inteligencia en el Estado Contemporáneo. Así también posee estudios de técnicas de enseñanza. En su trayectoria profesional ocupó varios cargos, entre ellos, agregado de defensa a la Embajada de Ecuador en la República de Chile. Ocupó cargos administrativos como director general de Talento Humano, director de Logística del Ejército. Fue comandante del Comando de Operaciones Terrestres, jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano y de Operaciones del Comando Conjunto. Así también el presidente Moreno cesó en sus funciones al comandante general de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, y designó en el cargo al general de brigada Luis Altamirano Junqueira, quien posee varios diplomados y maestrías, entre ellas en Seguridad y Defensa, Ciencias Administrativas, en Filosofía en Estudios Estratégicos y un doctorado en Educación. Olga Velasco, Medios Públicos. Revisamos más temas. El representante de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport, Daniel Legarda, señaló que según cifras preliminares el sector registra pérdidas por $300 millones, mientras que el gremio textil estima afectaciones por $20 millones por ventas que no se realizaron. Las exportaciones ecuatorianas fueron afectadas a consecuencia del paro, indicó Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Fedexport. Se estiman pérdidas económicas por $300 millones en varios sectores. El sector florícola, por ejemplo, tal vez de los más afectados en la Sierra Central, junto con el sector de brócoli, han tenido una para total de actividades, sobre todo en la región sur, una para total de actividades, puesto que ha habido amenazas contra la seguridad de sus trabajadores. Legarda indicó que varias empresas en Quito, Guayaquil y Cuenca estuvieron sin operar. Remarcó que el efecto mayor es en la imagen internacional del país. No quiero decir con esto que ese trabajo quede truncado completamente, pero sin duda alguna sí hay retroceso en esto, porque las imágenes del país a nivel internacional de lo que ha pasado en estas semanas hacen mucho daño. Eso frena inversión, eso frena generación de empleo. Pero las pérdidas alcanzaron a varios sectores, entre ellos el textil. El presidente de la Asociación de Industriales Textiles confirmó que se dejaron de vender $20 millones y una cifra similar en pérdidas relacionadas a la producción. Empresas que a lo sumo pudieron trabajar a un 30%, unos cuantos días, y a partir ya del martes de la semana anterior, realmente la paralización fue casi completa. Díaz además rechazó los ataques al sector productivo y mencionó que fábricas textiles en la provincia de Imbabura fueron atacadas por manifestantes durante las protestas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 10 locales comerciales de Guayaquil, Durán y San Borondón, que fueron víctimas de saqueos durante las últimas protestas, fueron los primeros contactados por Banecuador para que a través de créditos reactiven sus emprendimientos. Este miércoles la entidad financiera pública concretará un convenio con la Cámara de Comercio de Quito para apoyar a los comerciantes afectados. A Vladimir y a su esposa Saskia, unos cuantos sujetos los dejaron en la calle. Destruyeron su negocio que con 4 años de esfuerzo y un préstamo aún por pagar, lo levantaron. Me saquean la bodega, se llevan licuadoras, se llevan las televisiones, se llevan microondas. Los agresores todos se llevaron y lo poco que dejaron lo destruyeron totalmente durante las manifestaciones de este último fin de semana en las inmediaciones de la Contraloría del Estado en Quito. Esto lo utilizaron como trinchera. Si ustedes pueden observar en la parte delantera, también revientan el techo. Al local de Santiago lo dejaron vacío.
Se le robaron bicicletas, repuestos y herramientas, todo valorado en más de $50,000. Eso es delincuencia, eso es vandalismo, eso es atentar contra bienes privados. Al comenzar las protestas, también en Guayaquil, se registraron hechos similares. Todo un trabajo de años quedó en ruinas. Estamos luchando para generar algo de empleo, para salir adelante. Bueno, pasó esto. Para ellos, para apoyarlos, Banecuador creó la línea de crédito SOS con créditos de hasta $10,000 a 10 años plazo, con 3 años de periodo de gracia al 8.9% de interés. Lo que intentamos hacer es que sea lo más rápido posible y no solamente hacerlo nosotros, invitamos también a la banca comercial. Este miércoles, autoridades de esta entidad financiera pública visitarán los locales afectados por las protestas en las inmediaciones de la Contraloría en la capital. Javier Ceballos, Medios Públicos. En 10 días se conocerá el informe sobre el monto de los daños al patrimonio cultural de Quito y a los bienes públicos y privados afectados en las protestas. La empresa privada quiere contribuir en la rehabilitación de la ciudad. La Fiscalía determinará las responsabilidades a través de videos entregados por el municipio para las investigaciones. Cientos de paredes y puertas dañadas y pintadas, jardineras destruidas, fachadas y semáforos rotos, cámaras de videovigilancia estropeadas, adoquines y pavimento levantados son parte del primer balance de las graves secuelas que dejaron 11 días de protestas en Quito. Se ha dispuesto a las 9 administraciones zonales con tecnología georreferenciada, se comience ya a hacer un levantamiento del verdadero impacto que tiene. El alcalde Jorge Yunda se reunió con la fiscal Diana Salazar para formalizar la denuncia y el inicio de las investigaciones que determinarán quienes atentaron contra la capital de los ecuatorianos. El municipio de Quito ha documentado en videos, en reportajes, en redes sociales, en fotografías. Hay cámaras privadas, hay cámaras públicas. Aplicar la justicia, sancionar a quienes agredieron y desde luego para pedir el resarcimiento económico. La indagación establecerá los daños a la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad comprendida entre el sector de San Blas y la iglesia de Santo Domingo. Distintos peritos que han sido designados en este proceso deberán presentar en un término de 10 días los informes y podremos saber con exactitud. El Cabildo busca también fondos para la reconstrucción. Cámaras de la industria, cámaras de la producción, empresa privada están ayudándonos. Recordar que en estado de excepción no aplican los seguros y que hemos empeñado un llamado a las embajadas de todo el mundo que ya nos vamos a reunir. Una apreciación inicial de las autoridades calculaba que los daños ascendían a $500,000, pero el vicealcalde aseguró que ahora el perjuicio podría llegar al $1.000.000. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Quito informó a la UNESCO sobre los daños al patrimonio del centro histórico. Uno de los hechos graves es la desaparición de 193 piedras de la plaza de San Francisco. Los manifestantes las sustrajeron del campamento del metro de Quito localizado en el Parque El Ejido. El gerente de la empresa de patrimonio del Cabildo hace un llamado a la ciudadanía para recuperar estos bienes que datan del siglo XVI. Los manifestantes violaron las seguridades del espacio en construcción del metro de Quito. Ocurrió en el Parque El Ejido, en donde se edifica una estación. El momento fue grabado. Llenarnos las salidas con materiales, con madera. Hicieron es prender fuego a la estación. En este lugar también funcionaba un campamento en el que se guardaban las piedras del ala derecha de la Plaza de San Francisco, que antes de ser removidas fueron numeradas y que fueron sustraídas por los manifestantes. Fueron usadas como armas, como barreras. Vinieron a dañar nuestro Quito. 1.400 piedras que datan del siglo XVI fueron robadas. Hasta el momento el personal municipal ha recuperado 1.207 que forman parte de esta plaza cuya construcción inició en el año 1537 y finalizó en 1980. Recuperábamos piedras en camiones que ya salían de basura, nos tocaba frenar los camiones y volverlos a reciclar. Recuperábamos 5 o 6 piedras patrimoniales y tenemos hoy un equipo trabajando en el sector del Trébol donde fue acopiado el material. 193 piedras aún están desaparecidas. El gerente de la empresa Metro de Quito hizo un llamado para que la ciudadanía colabore en la búsqueda. Reporten acá a Metro, a la unidad AGERSA o al Instituto Metropolitano de Patrimonio. Los manifestantes ocasionaron el robo de insumos y vestimenta e incendios en las estaciones del metro, El Ejido, 24 de mayo, San Francisco y
Alameda. Los trabajos se paralizaron hasta que se realicen las evaluaciones. Hasta que no vengan los ajustadores técnicos periciales de los seguros no se puede tocar nada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y durante este lunes y martes, decenas de voluntarios que trabajan en las distintas áreas de la Presidencia de la República se unieron a las tareas de limpieza que se efectuaron en el Centro Histórico Capitalino. Con escobas, guantes y mascarillas, los servidores públicos retiraron los escombros que existían en las aceras y vías desde la Plaza del Teatro hasta San Francisco, en pleno casco colonial de la capital. El Carmen Bajo, uno de los conventos más representativos de este punto de la capital, también fue uno de los lugares en los que participaron y apoyaron en la pintura de sus paredes. (20:29) Esta noche nos acompaña la secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Marianela Irigoyen, para hablar sobre la necesidad de propiciar una reconciliación a nivel nacional y sobre todo en la capital, luego de las protestas registradas en los últimos días. Secretaria, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Bueno, ¿qué es lo que se está impulsando ahora desde el municipio capitalino, teniendo en cuenta esta serie de actos vandálicos, de protestas también legítimas que se han llevado a cabo en los últimos días y que finalmente también se han traducido en hechos de violencia, de desorden y de destrucción de ciertos sectores en la capital? Muy buenas noches, Fabricio, todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vemos un escenario, lo vimos, un escenario realmente penoso y triste para la ciudad capital, pero con gran alegría podemos decir que en menos de 24 horas Quito se levantó por ese gran corazón que tiene el quiteño y la quiteña, los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Ajá. Vimos a todas las personas con escobas limpiando las calles que en horas atrás veíamos como escenarios de guerra. Y en esta situación nosotros el día de ayer, todo el día de ayer hicimos una evaluación de todos los daños a los árboles en el Distrito Metropolitano de Quito. Este es también otro de los temas en los cuales se ha registrado, se ha reportado un daño en medio de todas estas protestas, porque no solamente ha sido los bienes patrimoniales, el espacio público, eventualmente las aceras, los edificios, algunas casas del centro, algunos espacios en el centro norte, muy cerca de la Casa de la Cultura, del edificio de la Contraloría y de la Asamblea, sino que también los espacios verdes de la ciudad han sido afectados en medio de esta protesta social, ¿no? De esta protesta violenta de ciertos vándalos que han aprovechado el desorden y han afectado no solamente la propiedad privada y pública, como lo mencionábamos, sino también árboles y especies vegetales. Así es, Fabricio. Bueno, el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Ambiente, nos preocupamos mucho por esta parte tan importante que tiene la ciudad, que son sus árboles. Hicimos esta evaluación el día de ayer, absolutamente todo el día de ayer, y en la noche salimos a recorrer varios puntos de la ciudad, en el norte, en el sur, en el centro, en los valles, y vimos este deterioro en los árboles. ¿Y qué tienen de ese reporte que ustedes han realizado? ¿Qué resultados tienen? Mira, como resultado tenemos que aproximadamente 5,000 árboles fueron afectados en todo el Distrito Metropolitano de Quito. ¿De qué tipo de árboles estamos hablando? Lo bueno, digamos, es que no son árboles patrimoniales. Okay. No son árboles patrimoniales. Todos los árboles patrimoniales, Secretaría de Ambiente lo tenemos inventariados. Esto quiere decir que en cada parte de los árboles hay una estructura en donde se especifica el tipo de árbol y que es un árbol patrimonial. Existe una placa que tiene un registro de ese árbol, ¿no? Exactamente. ¿Dónde se encuentran esos árboles principalmente? Estos árboles se encuentran distribuidos por todo Quito, pero nos preocupaba mucho porque muchos de estos árboles están en el Parque La Alameda. Donde se registraron el mayor número de protestas, ¿no? Exactamente. Entonces vemos el Parque El Arbolito y el Parque Alameda, que ha sido muy afectado por todas las afectaciones a los árboles. Estas afectaciones fueron en la incineración de árboles, en la quema, en el arrancamiento desde sus raíces de los árboles. Fuimos a hacer una inspección con los especialistas, con los técnicos en arbolado, entonces muchos de ellos están tan manipulados que tenemos que nosotros arrancarlos y volver a sembrar. Pero eso sí, nosotros lo hacemos absolutamente todas las actividades con técnicas y metodologías adecuadas. Eso quiere decir que tenemos que hacer una recuperación
recuperación de la cobertura vegetal que nos va a llevar algún tiempo para poder preparar el suelo y luego hacer una plantación de los árboles. Árboles, ojo, que sean nativos y adecuados, porque con ese gran corazón y ese gran cariño de todos los ciudadanos, vimos que el día de ayer iban con sus escobas, limpiaban los parques, las calles, pero también iban con sus arbolitos y querían plantar en el Parque El Arbolito, en la Alameda, pero ojo, hacemos un llamado a la ciudadanía, muchísimas gracias por ese gran corazón, pero también hacemos un llamado para que se unan a nuestra campaña continua que empezó en el mes de mayo cuando arrancó nuestra gestión, que se llama Reforestando Quito. Nosotros continuamente hacemos un reporte semanal de cuántos árboles vamos plantando en Quito rural y Quito urbano. Hasta el momento tenemos 33.350 árboles plantados en todo el DMQ. Y no pueden ser plantados cualquier tipo de árbol, ¿cierto? Ni en cualquier parte, ni en cualquier suelo, se debe hacer con técnica. Nosotros durante este periodo de junio, julio, agosto y septiembre estuvimos haciendo unas plantaciones muy técnicas. Eso quiere decir que utilizamos hidrogel, abono, porque no solo es el hecho de plantar un árbol, sino que el árbol crezca sano y fuerte. Bueno, y frente a esta situación que usted nos ha comentado, el día de mañana habrá un evento muy temprano al que también está invitada la ciudadanía de forma general, los capitalinos, a las 7:30 de la mañana en el Parque La Alameda se llevará a cabo este evento, el Árbol de la Reconciliación. Es una invitación para que los ciudadanos, junto a la autoridad municipal, puedan asistir a la plantación de especies de nogal de la flora nativa quiteña, ¿no? Así que todos los ciudadanos quienes deseen asistir a este evento están cordialmente invitados para poder trabajar también en esta tarea de reforestar a la ciudad, los espacios verdes que se han visto afectados. Así es, una reconstrucción de las áreas verdes, de los parques. Nuestro lema como Secretaría de Ambiente es Quito Verde otra vez. Lamentablemente estos días vimos que se afectó mucho los parques, el arbolado urbano, pero tenemos la esperanza de que juntos lo vamos a resolver. Y yo quiero hacer una pequeña comparación para que las personas puedan saber esta gravedad del asunto. Por favor, brevemente, porque ya tenemos poco tiempo. Claro que sí. Nosotros si recorremos el Parque El Arbolito y el Parque La Alameda, vemos que muchos árboles fueron mutilados. Entonces, cuando escuchamos esta palabra tan fuerte, pero vemos esto en un árbol, tal vez no nos impacta tanto, pero ¿qué pasaría si entramos a un zoológico y vemos muchos animales mutilados? Es lo mismo que pasó con los árboles en varios parques de Quito rural y Quito urbano, así que hacemos este llamado de atención, de cuidar a los árboles. Nosotros como Secretaría de Ambiente estamos impulsando campañas para rescatar y resaltar la importancia histórica y ecológica que tienen los árboles en la ciudad de Quito. Muchas gracias, señora secretaria, por la explicación y también esta invitación que plantea la Secretaría del Ambiente. Mañana, 7:30 de la mañana, en el Parque La Alameda, este evento de plantación del Árbol de la Reconciliación. Especies de nogal serán plantadas en este Parque de La Alameda como una representación también para que la ciudad, de forma general, tenga en cuenta este tema tan importante de la reconciliación luego de estos episodios de violencia y de protesta que ha soportado la capital durante estos últimos días. Antes de terminar la entrevista, entendemos que el alcalde Yunda también les ha solicitado a todos los secretarios sus renuncias para evaluar, luego de esta crisis que ha vivido la capital, también el trabajo de los secretarios, ¿no? Así es. Es una situación en la que tenemos que evaluar toda la gestión del equipo que acompaña al doctor Jorge Yunda. Todos mis compañeros de las secretarías de gerencia hemos puesto a disposición nuestros cargos. Bueno, habrá que esperar la decisión del alcalde de Quito sobre quienes continúan en sus funciones y eventualmente cambios que se puedan dar en el entorno municipal. Muchas gracias, secretaria, por acompañarnos. 20:38. Y les contamos que daños en el sistema del tranvía en sitios arqueológicos y edificaciones del centro histórico es el balance negativo de las protestas también en la ciudad de Cuenca. El alcalde Pedro Palacios recorrió los sectores que deben ser intervenidos y según su balance será necesaria una erogación superior a los $150.000. Los daños están clasificados en leves, graves y muy graves. Leves son aquellos grafitis y manchas de pintura en paredes no patrimoniales. Graves, aquellas afectaciones, por ejemplo, en piedra, difícil de recuperar su apariencia original. Y obviamente los muy graves ya es todo un tema de veredas, bordillos, volardos, equipamiento, infraestructura,
que definitivamente tiene que intervenir tanto obra pública como áreas históricas. Son en total 699 puntos de intervención. Entre los 49 catalogados como muy graves está el levantamiento de piedra arqueológica en la Plaza de San Francisco. El municipio estudia el caso. Un arqueólogo que está haciendo el estudio específico, y también tenemos apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para justamente evidenciar lo que pasó y por supuesto restaurar lo que se pueda. El sistema tranviario también resultó afectado. Tenemos algunos módulos electrónicos y tenemos lo que se conoce en la parte de las rieles, las chaquetas en algunos casos, los recubrimientos y algunos otros elementos. Entonces ahí tenemos que reemplazar en algunos casos y en otros realmente darle mantenimiento. Todo en un primer balance suma $150,000 en daños. El municipio dejó en manos de Fiscalía la identificación y sanción de los responsables. Adjuntando un CD con fotos, videos para que puedan hacer las investigaciones del caso. Se espera que todo esté reparado antes del 3 de noviembre. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Y con la derogatoria del decreto 883, los precios de los combustibles extra y el diésel vuelven a los valores anteriores en nuestro país. Asimismo, el precio de los pasajes de transporte urbano. Los detalles a continuación en el siguiente informe. Luego de que se dejó sin efecto el decreto ejecutivo 883, los valores de los pasajes de transporte urbano vuelven a los precios anteriores. Así lo confirmó el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Exactamente, para todo el país rigen las tarifas anteriores. En el caso de transporte urbano, vuelven las competencias de establecer tarifas a los gobiernos autónomos descentralizados y serán ellos quienes hagan sus análisis para un eventual incremento. El funcionario dijo además que el transportista que incumpla o cobre más a los usuarios será sancionado. La Agencia Nacional de Tránsito tiene brigadas todo el día viendo que se cumplan las tarifas anteriores, por un lado, pero son los entes de control, tanto Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional y los agentes civiles de tránsito de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, los que tienen que asegurarse que se cumpla con el valor de la tarifa establecido. Los transportistas, por su parte, confirmaron que este 14 de octubre cobraron con incremento el pasaje, pero que desde este 15 de octubre el valor volvió al que se cobraba con anterioridad. Entonces hemos vuelto a la normalidad. Nosotros con el pasaje a 0.25 y 0.2. Igual el diésel también ha bajado para nosotros. Creo que a los que más les beneficia son las personas que se tienen que movilizar de un polo al otro, no sé, cogiendo 3 buses, 4 buses. En las gasolineras del país, los precios de la gasolina extra y del diésel volvieron a los anteriores a la emisión del decreto 883, es decir, $1.85 para la gasolina extra y el diésel a $1.09. La afluencia de clientes fue normal. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, retomará el proyecto de incremento de las tarifas del transporte público en la ciudad. La fecha para el debate en el Consejo Metropolitano no está definida. El burgomaestre hizo un llamado al gremio del transporte para que en este proceso no solo se discutan intereses económicos, sino también la mejora de la calidad del servicio. Trataremos estos temas con el objetivo único de mejorar el transporte de la ciudad. Más del 70% de los ciudadanos se transportan en buses. Un llamado a los dirigentes del transporte público también a ser patria, a ser ciudad, que en estos momentos no primen los intereses económicos. Es que el ciudadano ya no esté con ese transporte público incómodo, inseguro, con esos correteos, que ya no le vean al pasajero como dinero, sino como un usuario, pensando en no depender nunca más del combustible fósil. Hoy es la gran oportunidad de migrar a un transporte eléctrico. Se dictó orden de prisión preventiva para la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien junto a otras 2 personas son investigadas por el delito de rebelión. Este martes se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de la prefecta Paola Pavón y 2 personas más por el delito de rebelión. La diligencia se efectuó en la Corte Provincial de Pichincha de manera reservada. Según la teoría de la Fiscalía, los investigados participaron en el presunto financiamiento para el cometimiento de los hechos vandálicos y delictivos sucedidos en las manifestaciones que vivió el país entre el 2 y 12 de octubre.
Entre los elementos de convicción que presentó el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, están escuchas de llamadas telefónicas entre procesados. A esto se suman los indicios obtenidos en 8 allanamientos realizados el lunes último. La fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas políticas y no presentó absolutamente ninguna prueba que demuestre la rebelión. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Paola Pavón y Cristian G. y medidas alternativas a Pablo D. Además, se dispuso la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. La defensa de Paola Pavón anunció que apelará la medida de prisión preventiva y presentará un recurso de habeas corpus. La instrucción fiscal en este caso será de 90 días. El Código Orgánico Integral Penal tipifica la rebelión con prisión de 5 a 10 años. Olga Velasco, Medios Públicos. Y 312 personas son procesadas a escala nacional por diversos delitos que se derivan tras las últimas manifestaciones, según datos de la Fiscalía General del Estado. Durante las movilizaciones, concentraciones y paralizaciones que se desarrollaron en el país, las autoridades policiales detuvieron a 1.130 personas por el presunto cometimiento de infracciones. De esta cifra, 312 fueron procesadas a escala nacional según datos de la Fiscalía. Entre los delitos que se registran están robo, ataque y resistencia, tentativa de robo, asociación ilícita, violación a la propiedad, paralización de un servicio público, rebelión, terrorismo, incitación a la discordia, entre otros. Guayas es la provincia que reporta mayor número de procesados, con 114 personas. Recordemos que en esa jurisdicción se denunciaron robos y saqueos a locales comerciales. Le sigue Pichincha con 70 procesados. En esta provincia se atacó a las instalaciones de la Contraloría General del Estado. Se registró el ingreso a la fuerza de personas quienes de forma vandálica provocaron el incendio del edificio. Así también un asambleísta fue procesado por la paralización de un servicio público. Se trata de Jofre Poma, quien junto al prefecto de Sucumbíos y otras 7 personas fueron acusadas de ingresar a un pozo de Petroamazonas en Lago Agrio y presuntamente obligar a técnicos del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, a suspender las operaciones de bombeo de crudo por 2 horas y 20 minutos, lo que generó pérdidas al Estado de 1.7 millones de dólares. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en su cuenta de Twitter, la Fiscalía dio a conocer que dentro de las diligencias del caso en el que se investiga a la prefecta de Pichincha, también se allanó el domicilio del esposo de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, en donde se incautó una caja fuerte, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral. Y el analista de temas internacionales, Carlos Estarellas, señala que un salvoconducto es la única salida que tienen las 7 personas que solicitaron asilo en la Embajada de México. A la Embajada de México en Quito han llegado en total 7 políticos en busca de asilo. A Gabriela Rivadeneira se sumaron otros asambleístas de la Revolución Ciudadana como Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina. Además, exfuncionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como Tania Pauker y Edwin Jarrín. También Leonidas Moreno Ordóñez, síndico de la Prefectura de Pichincha. Porque ahí han llegado esposos, esposas, amigos, y eso no procede en el derecho al asilo. Cada caso es individual. Un pedido que para el internacionalista Carlos Estarellas debe ser conforme a derecho. Tienen que demostrar que son perseguidos políticos y el gobierno ecuatoriano tendrá que probar también que son buscados por otro tipo de delitos. Pero ¿por qué escoger la embajada de un país donde también el exministro Ricardo Patiño se mantiene asilado desde hace 6 meses? Por la ideología del presidente mexicano, que es muy cerca al señor Maduro y al señor Correa, y que violando las normas y los tratados internacionales les concede el asilo, el gobierno ecuatoriano tiene varias salidas. La primera de ellas, no conceder el salvoconducto. Si el gobierno ecuatoriano lo niega, no pueden salir. Que el gobierno ecuatoriano llame al embajador del Ecuador en México a consulta
aquí en el Ecuador o que presente una formal protesta. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Expertos en comunicación consideran que la mala utilización de las redes sociales y la difusión de noticias falsas durante los días de las protestas fueron los principales factores que incrementaron el nivel de violencia. Es necesaria una legislación que regule las redes sociales para evitar a futuro hechos similares. Si bien las redes sociales fueron creadas inicialmente para lograr conexión entre amigos y conocer gente nueva, actualmente son utilizadas con fines comerciales y políticos por su alto grado de influencia sobre la sociedad. Es un hecho confirmado en la práctica que personas vinculadas con actividad política tienden a aprovechar las redes sociales para crear una especie de fuerza de choque digital para generar más ruido social en momentos de crisis como los que acabamos de pasar. Durante los días de las manifestaciones, en plataformas como Facebook y Twitter, se difundió una gran cantidad de información falsa, según el experto Varas, con un claro objetivo. Creo que es una estrategia que se le utiliza justamente para incentivar al desorden público y alarmar a los ciudadanos, haciéndoles creer que están sucediendo cosas más allá de lo que los medios pueden informar. Los jóvenes son los que más están expuestos a caer en noticias falsas por su mayor frecuencia en el uso de las redes. No obstante, la vulnerabilidad de ser víctima de aquello depende del conocimiento, del pensamiento crítico, de la capacidad de discernir y de decir esto creo y esto no. Por ello señalan la necesidad de crear una ley que regule los contenidos que se difunden a través de las redes sociales. Y una de las responsabilidades y una de las obligaciones dentro de un contexto de libertad de expresión es actuar con responsabilidad frente a lo que uno opina, lo que uno difunde. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Noticias internacionales. La Organización de Estados Americanos pidió a los países de la región que unan fuerzas para combatir y derrotar a la corrupción. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió a los países de la región que sumen esfuerzos contra la corrupción, ya que, según dijo, este delito perjudica la democracia y el desarrollo. La corrupción afecta directamente los valores de la democracia, debilita las instituciones democráticas, erosionando la confianza que en ella debe tener la ciudadanía. Esto es básico para entender que no es un asunto casual en nuestro continente la insatisfacción ciudadana. Almagro dio este mensaje a través de un video enviado a la primera conferencia hemisférica Corrupción y sus posibles soluciones, inaugurada en Cali, en Colombia. No es una simple coincidencia que muchos de los países más pobres del mundo sean los que casi siempre encabecen los listados de corrupción que año tras año elaboran organizaciones internacionales. Con este encuentro se busca dar el primer paso para crear una Corte Internacional Anticorrupción. La lucha contra la corrupción, entonces, es un imperativo político, jurídico, ético en nuestro continente. Académicos, gobiernos y expertos dialogarán sobre los desafíos y soluciones en América para luchar contra la corrupción. Paco Urbina, Medios Públicos. El Museo Británico y Google Arts and Culture anunciaron la conclusión de la réplica de una escalera jeroglífica del siglo VII después de Cristo, del yacimiento arqueológico de Palenque en el estado mexicano de Chiapas, dentro de un proyecto para digitalizar la cultura maya. Se trata de un proyecto que busca conservar y compartir en formato digital el archivo de arte y patrimonio maya antiguo más grande del mundo. A través de este esfuerzo en conjunto, se recopiló historias, artefactos y obras de arte, y esto facilita la exploración virtual de los sitios de influencia de esta civilización que antes resultaban inaccesibles en línea. Y 2 personas murieron y otras 3 quedaron heridas tras el derrumbe de un edificio residencial de 7 pisos en la ciudad brasileña de Fortaleza. Los bomberos y varias ambulancias se desplazaron hasta la zona y rescataron a 9 personas con vida de entre los escombros. El edificio se derrumbó sobre las 10:30 de la mañana de este día por causas que son investigadas. Autoridades indicaron que decenas de personas continúan desaparecidas, por lo que el número de víctimas aumentaría en las próximas horas. Y con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a todos una vez más. Recuerden, el día de mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche a todos.